nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica. El día de hoy les vamos a hablar a grosso modo acerca de las respuestas tóxicas del sistema inmunitario. Bueno, el curso recibe el nombre de Toxicología Clínica y Química Legal. El docente a cargo es el magíster Joel Álvarez Ochoa y los integrantes somos Delgado Guamaní Pavel, Díaz Saico Claide Cristel, Domínguez Cuyo Lucy Cazue, Guevara Cusi Moisés y quien les habla Flores Cueva Maritza. Bueno, para poder entender un poco mejor las respuestas tóxicas del sistema inmunitario es necesario abordar la definición del sistema inmune. Bueno, el sistema inmune va a ser un conjunto de proteínas, células y órganos que a través de una serie de procesos bioquímicos van a contribuir a nuestra protección. Así también el sistema inmune va a contribuir a la defensa natural contra algunos microorganismos, alérgenos o inclusive de algunos agentes infecciosos, evitando que se dé así el desarrollo de diferentes enfermedades. ¿Y cuál es el principio por el cual funciona nuestro sistema inmune? Pues bien, primero reconoce al agente extraño, ajeno a nuestro organismo por supuesto, y posteriormente los neutraliza y los elimina antes de que nos causen daño. Nosotros vamos a tener diferentes sistemas inmunes. Vamos a tener un sistema inmune innato, un sistema inmune adquirido. Hablando propiamente del sistema innato, este va a ser capaz de controlar casi la totalidad de los agentes patógenos que van a ingresar a nuestro organismo y va a ser el primero en actuar. Este no va a requerir de ningún tipo de sensibilización previa, por lo que también se le va a conocer como una inmunidad específica. En este sistema inmune innato van a actuar diferentes células, como por ejemplo algunas células que van a tener capacidad fagocítica, también algunas células que reciben el nombre de citoquinas, ¿no? También van a actuar algunas proteínas, algunas células efectoras como los granulocitos, mastocitos, macrófagos o algunas células dendríticas. También van a actuar las células asesinas naturales, como por ejemplo las células natural killer o también las células T asesinas naturales. Bien, ahora hablando acerca del sistema inmune adquirido como tal, este va a ser mucho más específico, este va a contar con una memoria y se va a activar frente a un antígeno en específico. Y pues una vez que haya un primer contacto con el antígeno se va a desencadenar una respuesta rápida y más potente, ¿no? Como ya lo mencioné anteriormente, este sistema va a presentar memoria. Por tal motivo es que si posteriormente nos volvemos a infectar de alguna misma bacteria, le pondremos, ¿no? Por ejemplo, una bacteria que anteriormente nos dio en un principio y nos vuelve a dar en una segunda oportunidad, nuestro sistema inmune adquirido ya va a tener la memoria como tal y por lo tanto, en esta segunda oportunidad, nuestra defensa va a ser mucho más rápida, va a ser mucho más potente y desde luego, ¿no? Que va a ser muchísimo mejor. ¿Y cómo es la cascada de reacciones o el funcionamiento como tal de nuestro sistema adquirido? Pues bien, primero se va a reconocer al antígeno como tal, luego se va a desencadenar de forma simultánea una respuesta inmune humoral y celular, en donde vamos a notar la participación de los linfocitos, de los anticuerpos y de las citoquinas. También van a participar los linfocitos tipo B, los cuales van a transformar las células plasmáticas que van a secretar inmunoglobulinas que van a tener actividad de anticuerpos, las cuales se van a adherir al antígeno específico y van a facilitar la destrucción del antígeno. También vamos a notar la participación de los linfocitos tipo T, cuya principal función es reaccionar contra el antígeno para liberar las citoquinas. Bien, también vamos a tener las respuestas del sistema inmune frente a contaminantes pequeños. Aparte de los mecanismos inmunológicos que ya les mencioné anteriormente, vamos a tener unos mecanismos a través del cual nuestro sistema inmunológico va a reconocer y reaccionar frente a algunos xenobióticos que van a tener un tamaño pequeño.
esta respuesta va a estar relacionado con la teoría de aptenos que fue formulada por Landsteiner, ¿no? Que nos dice que el apteno se va a unir a un portador y de esta forma va a ser reconocido por el sistema inmune. Bien, ahora les hablaré acerca de los sistemas de detoxificación. En este punto es muy importante aclarar qué es un xenobiótico. Bueno, va a ser cualquier tipo de sustancia que sea ajena a nuestro organismo. Vamos a tener algunos xenobióticos que van a atravesar las barreras biológicas y por supuesto van a acceder al interior de nuestro organismo, los cuales deben ser eliminados por diversas vías que van a variar en función a las características físico-químicas que presente el xenobiótico. Va a haber algunos xenobióticos que van a ser volátiles e hidrosolubles, que pueden eliminarse con facilidad mediante la respiración, mediante la orina o mediante el sudor. Pero también van a haber algunos xenobióticos que van a ser compuestos lipófilos con tendencia a acumularse en el organismo, los cuales van a necesitar sufrir reacciones de biotransformación, que normalmente nosotros lo conocemos como reacciones de biotransformación de fase 1 y fase 2, las cuales van a transformarlos a sustancias que sean más hidrosolubles, lo cual por supuesto va a facilitar su eliminación ya sea por vía renal o por vía biliar fecal. Como bien sabemos, los xenobióticos van a ser biotransformados en nuestro hígado, ¿no? En donde van a tener una primera fase en donde se van a producir diferentes reacciones, como por ejemplo se va a dar la introducción de grupos funcionales a la molécula, aumentando así su polaridad y su reactividad. Dentro de estas reacciones podríamos mencionar reacciones de oxidación, de reducción o de exposición a grupos funcionales, que van a tener como objetivo principal el de disminuir la lipofilia del xenobiótico, ¿no? Posteriormente, el xenobiótico va a pasar por una segunda fase, que va a ser la fase 2, la cual va a consistir principalmente en reacciones de conjugación, ¿no? En donde se le va a agregar un grupo polar de tamaño relativamente grande a los subproductos que se generaron en la fase 1 a raíz de las reacciones que se dieron, ¿no? Bueno, con los grupos funcionales susceptibles de conjugación, obteniendo así ya una molécula que va a ser menos tóxica y más hidrosoluble y por lo tanto va a poder eliminarse mediante la respiración, la orina o el sudor, como lo mencioné anteriormente. Aquí hay que aclarar que el equilibrio entre estas dos fases de biotransformación, que van a ser la fase 1 y la fase 2, va a ser importante porque los metabolitos que se van a originar en la fase 1, que se acumulen y no pasen por fase 2, pueden resultar muchísimo más tóxicos que el xenobiótico original que fue administrado, fue consumido por el paciente, ¿no? Bien. Ahora hablando de la inmunotoxicología como tal, esta va a ser una disciplina que va a estudiar los hechos que pueden desembocar en efectos no deseados como resultado de la interacción de los xenobióticos con nuestro sistema inmunitario. Estos hechos no deseados se pueden deber a diferentes cosas, ¿no? Como por ejemplo, uno podría ser un efecto directo o indirecto del xenobiótico sobre nuestro sistema inmunitario. También puede deberse a una respuesta inmunológica del huésped, o sea, de nosotros, frente a algún compuesto o alguno de sus metabolitos o inclusive a algunos antígenos del propio huésped que ya son modificados por otro compuesto. ¿Y cuáles van
van a ser los factores que pueden favorecer a la aparición de una inmunotoxicidad por exposición a xenobióticos. Uno de los principales va a ser la predisposición genética, ¿no? Que en algunos casos hay algunas personas que sufren de alergias, ¿no? Eso ya es por una predisposición genética. También puede un factor muy importante ser el de edades extremas, ¿no? Las personas que son ya de tercera edad. También el estrés y algunas depresiones pueden causar una inmunotoxicidad. El embarazo también, desde luego que sí. Algunas alteraciones hormonales, enfermedades crónicas, el agotamiento físico, el síndrome de fatiga crónica. La malnutrición también es un factor muy importante, desde luego que sí, porque puede causar un cuadro de inmunotoxicidad muy grave, ¿no? Bien, ahora sí, ya enfocándonos en el tema como tal, vamos a hablar ya de las respuestas tóxicas de nuestro sistema inmunitario. Bueno, una de estas va a ser la inmunosupresión o la disminución de las defensas, que sobre todo se va a dar por el debilitamiento de nuestro sistema inmunitario, lo cual por supuesto nos va a conllevar a la disminución de la capacidad, de nuestra capacidad para combatir algún tipo de infección o algunas enfermedades. Bueno, en algunos casos la inmunodepresión va a ser intencionada, como por ejemplo cuando se administran medicamentos inmunosupresores para preparar al paciente al momento de recibir un trasplante, ya sea de médula ósea o de algún otro órgano, como por ejemplo podríamos mencionar cuando las personas cuando las personas reciben un trasplante de hígado, necesitan consumir medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo del tejido del donante, ¿no? También la inmunosupresión se puede dar a consecuencia de algunas enfermedades, como por ejemplo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. También se da en las personas que sufren cáncer al momento de recibir la quimioterapia. Estos medicamentos son altamente inmunodepresores, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que una inmunodepresión se manifiesta? Uno es porque va a haber mayor predisposición a enfermedades oportunistas, ¿no? También en algunos casos va a aparecer los tumores. No es muy común, pero es necesario mencionarlo. También se va a manifestar en algunas enfermedades autoinmunes, en alergias, ¿no? Todo ello va a tener como consecuencia definitivamente un mal funcionamiento de nuestro sistema inmunitario y desde luego una mala regulación del mismo. También vamos a tener otra respuesta que vendría a ser la autoinmunidad. Bueno, la autoinmunidad básicamente va a ser una respuesta inmunitaria, ¿no? En donde básicamente nuestro sistema inmune va a atacar nuestros propios tejidos, nuestros tejidos sanos. O sea, ya no va a tener la capacidad de solo atacar a los patógenos malos o a los xenobióticos que están ingresando en nuestro organismo y son ajenos a nosotros, ¿no? Sino que también va a atacar a nuestros propios órganos y tejidos sanos. Normalmente este tipo de autoinmunidad se va a dar en diferentes enfermedades, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, algún tipo de esclerosis múltiple, ¿no? También vamos a tener otra respuesta que vendría a ser la alergia o la hipersensibilidad. Bueno, en realidad las reacciones alérgicas van a ser respuestas inadecuadas de nuestro sistema inmunitario a una sustancia que en condiciones normales es inofensiva, ¿no? Bueno, hablando del buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico como tal, podríamos decir que en condiciones normales este va a estar compuesto por anticuerpos, ¿no? Los cuales podrían ser los glóbulos los glóbulos blancos, que son conocidos como leucocitos, los mastocitos y las proteínas de complemento y otras sustancias que nos van a defender, ¿no? Frente a algunas sustancias extrañas que van a ser denominadas como antígenos. Sin embargo, cuando hay algún tipo de predisposición
nuestro sistema inmune puede reaccionar de forma muy exagerada al exponerse a determinadas sustancias. En estos casos podría ser los alérgenos que van a estar presentes en nuestro entorno, ¿no? Normalmente, o bueno, se puede encontrar en los alimentos o en algunos fármacos, ¿no? Que bueno, estas aparentemente van a ser inocuas para la mayoría de las personas, pero hay algunas personas que por predisposición genética van a ser alérgicas a este tipo de alérgenos, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas o los síntomas que normalmente se observan o se pueden percibir en un tipo de alergia o en un tipo de hipersensibilidad? Por lo general va a causar estornudos, ojos llorosos, secreción nasal, picor en la piel o también podría causar erupción cutánea. Hay un tipo de reacción alérgica que inclusive puede llegar a ser mortal, que recibe el nombre de reacción anafiláctica, que posteriormente les voy a explicar ya con más detenimiento, ¿no? Ahorita solo lo estamos mencionando. Bueno, aquí es muy importante mencionar que las personas que sufren de riesgos de sufrir algún tipo de hipersensibilidad o algún tipo de alergia tienen que llevar consigo pastillas antihistamínicas, ¿no? Bien, posteriormente vamos a tener otra respuesta que es una de las más graves, se podría decir, que inclusive puede llegar a ser mortal, la cual vendría a ser la anafilaxia. Esta consiste en una reacción alérgica que va a ser extremadamente grave, la cual va a afectar a todo nuestro organismo y se va a caracterizar por la insaturación, o sea que nosotros vamos a sentir una falta de aire, ¿no? A los pocos minutos de haber sido expuestos al alérgeno. Pero una peculiaridad en este punto es que algunos alérgenos no muestran este cuadro al instante, sino que lo muestran después de una hora o después de varias horas, ¿no? En cuanto a la incidencia de la anafilaxia, se dice que tan solo el 1% de la población podría sufrir de este tipo de anafilaxia, ¿no? ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas que va a incluir una anafilaxia? Normalmente se va a dar a nivel de la piel reacciones cutáneas que van a ser normalmente una urticaria, picazón, ¿no? También la piel se puede hacer pálida o también en algunos casos se puede enrojecer. Va a haber una hipotensión, lo cual significa que nuestra presión arterial va a bajar. También puede haber la constricción de las vías respiratorias. Es por ello también, ¿no?, que vamos a sentir la falta de aire, ¿no? También vamos a tener la inflamación de la lengua y de la garganta. También se va a dar lo que son náuseas, vómitos, inclusive la diarrea. Y por último, se va a presentar mareos que posteriormente pueden desencadenar en desmayos, ¿no? Bien. Otra respuesta inmunotóxica vendrían a ser los trastornos inmunitarios. Bueno, que van a ser desde luego una afección que va a afectar directamente a nuestro sistema inmunitario, ¿no? Como bien sabemos, nuestro sistema inmunitario se compone por células, por tejidos y órganos que nos van a ayudar a combatir diferentes infecciones o diferentes enfermedades. Bueno, vamos a tener también diferentes tipos de trastornos inmunitarios. Uno va a ser la enfermedad por inmunodeficiencia, que normalmente se va a presentar cuando haya una falta de cuando falte una parte en nuestro sistema inmunitario o cuando haya un mal funcionamiento de algún órgano de nuestro sistema inmunitario. También vamos a tener algunos trastornos autoinmunes que se van a presentar sobre todo cuando nuestro sistema inmunitario no va a reconocer nuestros propios tejidos y los va a atacar. Y por último también vamos a tener algunos trastornos alérgicos, ¿no?, que se presentan cuando el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada a sustancias que generalmente no son dañinas, pero pues a determinadas personas que por predisposición genética podrían ser alérgicas, ¿no? Como por ejemplo podría ser el polen, el moho, algunos ciertos alimentos, ¿no?, como los mariscos tal vez.
Bien, trastornos de la inmunodeficiencia. Los trastornos por inmunodeficiencia pueden afectar cualquier parte de nuestro sistema inmunitario. En la mayoría de los casos, estas afecciones se van a presentar cuando nuestros glóbulos rojos o los llamados linfocitos T o B no funcionan de manera normal, o cuando el cuerpo no produce los anticuerpos suficientes para poder protegernos. Y bueno, los trastornos hereditarios por inmunodeficiencia que afectan a los linfocitos B, vamos a tener a la hipogammaglobulinemia, que normalmente va a conllevar a que la persona sufra de infecciones respiratorias o infecciones gastrointestinales. También se puede dar la agammaglobulinemia, la cual va a provocar infecciones graves en las primeras etapas de vida, ¿no? Y a menudo, bueno, hay que tener mucho cuidado con esto, a menudo esto puede llegar a ser mortal. Bueno, se dice que las personas están inmunodeprimidas cuando experimentan un trastorno por inmunodeficiencia debido al consumo de ciertos medicamentos que pueden debilitar nuestro sistema inmunológico. Dentro de estos podríamos mencionar a los corticoides y también a los medicamentos que forman parte del tratamiento del cáncer, ¿no? Los medicamentos que se usan en la quimioterapia. También hay otros medicamentos, como por ejemplo los medicamentos que son usados para la artritis reumatoide, para la enfermedad del intestino irritable, ¿no? O algunos medicamentos para ciertas afecciones de la piel que también pueden causar algún trastorno de inmunodeficiencia. Bien. También, por último, mencionaremos a otra respuesta que es muy importante y se podría decir también que es una de las más peligrosas, la cual sería la tormenta de citoquinas. ¿Y qué va a hacer? Bueno, también va a recibir el nombre de hipercitoquinemia. Va a ser una reacción inmunitaria defensiva que va a ser potencialmente mortal, que va a consistir sobre todo en una retroalimentación positiva de las citoquinas y de las respuestas inmunitarias con un elevado número de citoquinas. ¿Y cuáles van a ser los principales síntomas? Normalmente se va a presentar una fiebre elevada, se va a presentar inflamación, enrojecimiento, fatiga extrema y náuseas. Cuando nuestro sistema inmunitario va a reaccionar contra agentes patógenos, las citoquinas se van a dirigir a las células inmunitarias, van a dirigir a las células inmunitarias al sitio de infección. Posteriormente, las citoquinas van a incitar a las células inmunitarias para que produzcan más citoquinas como tal. Se dice que las citoquinas inflamatorias, que son la interleuquina 1 y la interleuquina 3, van a estar asociadas a los síntomas comunes de una infección, los cuales van a ser fiebre, retención de fluidos, dolor de cabeza, ¿no? Que van a ser un problema grave cuando nuestra interleuquina 6 y la interleuquina 10 van a romper la transición natural de la inflamación. Todo este círculo inmunitario se va a mantener bajo control. Sin embargo, en algunos casos esta reacción puede ser incontrolable y va a derivar en un síndrome grave, ¿no? Bueno, haciendo como que un resumen general acerca de las tormentas de citoquinas, se podría decir que se va a dar sobre todo cuando nuestro sistema inmunitario reaccione de manera más agresiva, más violenta, porque el patógeno obviamente también es un patógeno mucho más agresivo, ¿no? Y desde luego que nuestro sistema inmunitario necesita ser también mucho más agresivo para poder atacar a este patógeno. Bien, eso sería todo. Espero que la exposición les haya gustado, también que la información sea de mucho apoyo para todos ustedes y muchas gracias.